norma permisiva porque permitía que cuando una persona le resolvían desfavorablemente, pues obviamente podía interponer un recurso. ¿Estamos? Que era una facultad la que se estaba otorgando, un derecho, que las normas permisivas lo que contenían es un derecho y las normas prohibitivas lo que imponían era un deber o una obligación. ¿Se recuerdan de eso o no se recuerdan? Ya hay algunos estudiantes que me han dicho, mire, licenciado, ahora le hemos ido comprendiendo más al curso porque hemos participado más y hemos prestado más atención. Ojalá que ese sea el sentir de todos, porque aquí lo que hay que hacer es llevar la secuencia. No hay que perderte. No hay que perderse. ¿Qué quiere decir? Que debemos llevar la secuencia de lo que estamos platicando. Siempre hacemos una breve retroalimentación, como en este caso. Este artículo me recuerdo que ya lo habíamos visto. Ese artículo que tenemos ahí a la mano. Voluntarios. Wendy, apóyeme, por favor. Muy bien, Nick, con mucho gusto. Nos quedamos, terminamos el artículo y nos quedamos en lo que dice, ya que en este caso no hay conducta ordenada ni prohibida, siendo la norma, por lo tanto, positiva por permitir también la omisión del acto, la interposición del recurso, dice entre paréntesis. Ahí es. ¿Por qué? Pausa. ¿Por qué? Porque es una facultad, es un derecho. ¿Y qué quiere decir? Los derechos, si nosotros deseamos, los tomamos, y si no deseamos, no los tomamos. Quiere decir que tenemos la facultad, la potestad, la opción de decir sí tomo este derecho o no me interesa. Por ejemplo, el derecho a elegir y a ser electo. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que cumplen con los requisitos legales para poder participar en un evento electoral tienen el derecho, ¿ya?, de poder ser electo. Pero no quiere decir que lo van a obligar a participar en un proceso electoral. Si él desea, se inscribe y participa, y si no desea, pues absolutamente no hace nada. Únicamente va a ejercer su derecho ¿a qué? A elegir. El cual también, si desea, va a votar o no va a votar. No es una obligación. Entonces, a eso efectivamente es que se refiere las normas permisivas. Son aquellas normas que contienen juicios de carácter positivo, juicios que permiten. Yo creo que ahí ya no queda mayor explicación. Ya con esto que estamos hablando queda claro a qué se refieren las normas o juicios permisivos. Sigamos, por favor, Wendy. Muy bien, con lo cual la misma aparece enmarcada dentro del ámbito de la libertad jurídica. Libertad jurídica. ¿Qué quiere decir libertad jurídica? Googleenlo si quieren. Herbert, Dante. Con cámara encendida, por favor, participamos. Así lo voy a ir identificando.
Suheiri, ¿qué encontró? Yo voy de camino a la casa. Ay, Dios mío. Sí. Va. Cuando llegue ahí avisa, pues, para que sepamos que llegó sin novedad. Vaya, yo le aviso. Licenciado dice, es la facultad que toda persona tiene de ejercitar o no ejercitar sus derechos subjetivos, cuando el contenido de los mismos no se reduce al cumplimiento de un deber propio. Estamos en eso. Libertad jurídica es realizar lo que la ley, ¿qué? Lo que el derecho nos permite. ¿Qué quiere decir? Que no nos prohíbe, nos permite actuar. Sigamos, por favor, Wendy. Muy bien, dice, ya que deja a las personas en la posibilidad de optar entre su ejecución o su omisión. Otra modalidad de norma permisiva es aquella que permite implícitamente la ejecución de un acto ordenado. Por ejemplo, el artículo 17 del Código de Comercio. Miremos qué establece el artículo 17. Dice, por testimonio favor. de la escritura constitucional de sociedad. Constitutiva. Sí, constitutiva de sociedad. De su ampliación y de sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil. ¿Ahí qué dice? ¿Ahí qué dice? Deberá presentarse. Deberá, dice ahí. Deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. O bien las de aquellas que prescriben, entre paréntesis dice, e implícitamente permiten. La omisión de un acto prohibido, ejemplo, artículo 45 constitucional, ninguno está obligado a cumplir ni acatar órdenes o mandatos que no estén basados en la ley. Entonces, ¿hay deber jurídico o libertad jurídica? Deber jurídico. Libertad. ¿Ambos? Hay libertad. Se le fue el internet al LIC, jóvenes. Yo no escucho nada. Sí, se le fue. Se desapareció el LIC. Gracias.
¿Qué dice Aislinn Alarcón de la libertad jurídica? ¿Estamos o no estamos? Aislinn. Yo creo que ahora me va a tocar que sacar a la mayoría de la clase, fíjese. Lick, es que fíjese que tenemos problemas con la señal. A usted también se le fue por un rato la señal. Se me fue creo que todos estamos iguales. Zenaida. Sí, Se yo, fue la Zenaida señal. Lucía. ¿Ah? Sí, Zenaida Barrios. Ajá, correcto. Va, ahora que usted intervino, opine entonces. Sí, con mucho gusto, licenciado. Con respecto a donde dice al artículo 45, ¿verdad? Constitucional, donde dice Sí. ninguno está obligado a cumplir ni a acatar órdenes o mandatos que no estén basados en la ley. ¿Esa es libertad jurídica o deber jurídico? Para mí es libertad jurídica, licenciado. ¿Qué opina Diana Elizabeth? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Ahorita sí se le escucha, Lick. ¿Qué dice? ¿Quién dije? Diana Elizabeth. Zenaida, encienda la cámara, así la vamos conociendo. Lick, como que conociendo, usted me conoce re bien, siempre me siento adelante, me extraña, licenciado. Que ponga la cámara. Sí, ya la puse, pero es que creo que tengo problemas. Ya, Va. según mi computadora ya está. Y es que si pongo el teléfono me saca. Ahí está, ¿ve? ¿Ya me mira? Ya, Diana. Ya ve, Zenaida. soy yo, Lick, soy yo. Me extraña. Ya la identifiqué. Es que mi nombre es Bueno, Zenaida Lucía. Esa es el último artículo. Correcto. Y el penúltimo artículo que se leyó, ¿tiene libertad jurídica o deber jurídico? ¿Deber? Licenciado, porque dice deberá presentarse al registro mercantil. Deberá presentarse. Cuando dice deberá, ¿qué contiene? Un deber. Un deber. Un deber. Un deber, ¿Y qué, una obligación. ¿Y qué sucede si no se presenta? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia si no se presenta? La inhabilitación del notario. No, porque habla de presentarse al registro mercantil. Aparte es el testimonio especial que se presenta en el archivo de protocolos. Okay. La nulidad de la escritura, Lick. No, porque si no se presenta. ¿Cuál es la consecuencia? Si no se presenta un testimonio, ¿cuál es la consecuencia? Una La multa. nulidad. No se inscribe. No se inscribe. ¿Ya? ¿Cómo pueden hablar de nulidad si no lo presentan? Si no se presenta algo, entonces ¿cómo se va a hablar de algo nulo? No se inscribe, es lógica. Y estamos en la lógica jurídica, que no se nos olvide. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si va a producir una consecuencia jurídica. Porque ahí se recuerdan que toda norma
tiene supuesto jurídico y consecuencia jurídica. Eso ya lo hemos venido hablando. Bueno, vamos pues. Siga, por favor, Wendy. Muy bien, Lick. Inciso B, normas prohibitivas o negativas. Son todas aquellas normas prohibitivas o negativas. O negativas. Pausa. Si estas son normas prohibitivas o negativas, entonces estas son normas ¿qué? Permisivas o positivas. Eso ya les dije en una ocasión que lo anotaran. Vamos con las normas prohibitivas. Dice, son todas aquellas normas que establecen la prohibición de una conducta. ¿Subrayen eso? ¿Establecen qué? La prohibición de una conducta. La prohibición de una conducta. Como el artículo 243 del Código de Trabajo, que lo hace al estipular que no podrá llegarse a la realización de una huelga. Primero, por los trabajadores campesinos en tiempo de cosecha. Segundo, por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje. O bien las normas del Código Penal. Pausa, no se me emocione tanto. Pausa, porque quiero explicar este ejemplo. Muy bien. Existe el derecho a huelga. Este es un derecho que le asiste a todos los trabajadores. Esa es la regla general, pero hay momentos en que no es posible ir a la huelga. ¿Qué pasa? Si toman medidas de hecho, entonces vienen y puede ser declarada esa huelga ilegal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tiene ese artículo? Ese artículo lo que tiene es una prohibición de que, si bien es cierto, le asiste un derecho, cuando se den esas situaciones que menciona aquí, no es posible. Por los trabajadores campesinos en tiempo de cosecha. ¿Cuál es la lógica de ese numeral 1? La lógica jurídica es de que no se puede perder la producción. ¿Qué pasaría si se van de huelga en tiempo de cosecha? Eric. Aquí estoy. ¿Qué pasaría si se van en tiempo de cosecha? De huelga. Pues se perdería se perdería la cosecha prácticamente, porque en algunas cosechas se perdería la cosecha, es uno. ¿Y qué efectos produciría? ¿Qué efectos produciría que se pierda una cosecha? Pues nos perjudicaría a todos, porque todos esperamos un producto final, algo. Obviamente, ¿de dónde le van a pagar después? Cabal. Si se supone que también, si bien es cierto, el patrono cuenta con un capital, si no tiene ese capital, ¿cómo va a generar fuentes de empleo? ¿Cómo va a cumplir con sus obligaciones patronales? Como por ejemplo, pagar un salario, dar un incentivo, dar un bono. Y no solo va a afectar al trabajador, sino que también en determinado momento puede afectar al consumidor. ¿Ustedes saben a cómo está el limón ahorita? A 10 la mano. Carísimo. Como a 10 o a 12 la mano. El 100 vale 200. A 5 cada limón. Fíjense que normalmente les comparto, como yo ando en ese negocio. Bien lo vi. Normalmente, fíjense que normalmente en las tiendas nunca baja limón. En las tiendas todo el año se lo dan a uno a quetzal.
Y en estos sagrados tiempos los dan a más de 2 quetzales. 2 quetzales o más de 2 quetzales. Y les comparto que en los supermercados solo venden limón mediano. Limón mediano. El limón mediano dura más tiempo para tenerlo ahí para la venta, pero no tiene la misma cantidad de jugo. Y es más, cuando va envejeciendo se arruga y se pone duro o se pone algo como negro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se pierde una producción? Se afecta. ¿A quién? Pregunto. Al consumidor final. Al patrón, al trabajador, al consumidor, a todo el que consume limón. Hablando en caso concreto de lo que les estoy comentando. En mi caso yo no vendo mediano, yo vendo de mediano hacia arriba. Entonces, ese es mi mercado. Bueno, repitamos otra vez ese artículo, por favor, Wendy. Con esto no se nos va a olvidar. Muy bien, Luis. Dice, no podrá llegarse a la realización de una huelga, primero por los trabajadores campesinos en tiempo de cosecha, segundo por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje. ¿Por qué será que no se puede llegar a una huelga los transportistas mientras se encuentren en viaje? ¿Cuál es la lógica? Ahí la gente. Los productos y la gente también no puede por ejemplo, transportarse. si es transporte de pasajeros, los vamos a dejar tirados a media calle. Ahorita empezamos la huelga y vamos a medio camino. Entonces la ley tiene una lógica jurídica. Y en este caso, por eso es que tiene normas permisivas y tiene normas prohibitivas. ¿Cómo se sentirían a ustedes que van en un viaje y les dice el que los va transportando, miren, ya no podemos seguir porque ya entramos en huelga? Solo pónganse en ese escenario. ¿Cómo? Se genera un caos. Ese es el transporte de personas. Y ahora vayamos al transporte de combustible. Y ahora vayamos al transporte de alimentos. Entonces, las normas tienen que tener una lógica jurídica. Y en ese sentido, por eso es que hay permisivas y normas prohibitivas. Ahí está. Y ahí el folleto le hace falta una N. Aquí miren. Porque dice transporte. Lick, hablando de errores en el ejemplo que hablaba de las normas permisivas, en el artículo 45 constitucional no es el artículo 45, hay un error ahí, es el artículo 5. Es con base en este material, pero no es con base a nuestra constitución. No, pero sí es el artículo 5 a lo que se refiere en el ejemplo, libertad de acción. Sí. No, el 45 habla de otra cosa. Ese 4 está de más. Correcto, es artículo 5, libertad de acción. Sí, así es. Bueno, ya nos apoyó entonces Wendy, ahora que nos apoye Jacqueline. Sí. Buenas tardes.
prohibición del artículo 247 se quedaron desde el número 2. O bien en las normas del Código Penal que al establecer tipos delictivos y sancionar con una pena la conducta que se adecue a ellos, implícitamente está prohibiendo a todas las personas en general que transgredan las disposiciones del código. Así una... Hágame un favor, Jacqueline. Sí. Me sacó el sistema, ¿me lo puede repetir? Sí, con gusto. Transporte. O bien las normas del Código Penal que al establecer los tipos delictivos y sancionar con una pena la conducta que se adecue a ellos, implícitamente está prohibiendo a todas las personas. En eso, en donde dice implícitamente está prohibiendo a todas las personas en general se transgredan las disposiciones del código. Ejemplo. Así una norma como el artículo... Pausa. Es que voy a dar un ejemplo. Ok, perdón. Ejemplo. Yo atropello a una persona. Pregunto, ¿hay en forma expresa una norma que establezca no es posible atropellar a una persona? No, expresamente no. Pero implícitamente, ¿qué pasa si yo atropello a una persona? Tiene consecuencias penales. ¿Cuál es mi consecuencia jurídica? Penales. Mis consecuencias jurídicas van a ser que voy a tener, se me va a tener que imponer una pena. Entonces, como lleva implícitamente una pena, ¿qué quiere decir? Que eso está legalmente prohibido. Prohibido. ¿Ya? No necesariamente debe establecer que tiene una prohibición. Pero ¿qué pasa si realizo esa actitud? ¿Qué pasa si vengo y me llevo un bien que no es de mi propiedad? Tiene consecuencias, es prohibido. ¿Cuál es mi consecuencia? Jurídica. Una pena. Una pena. ¿Qué delito sería? Aislinn apareció. Bienvenida, Aislinn. Sí, que es que voy en camino todavía. Vale. Sería un hurto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahorita que yo estoy apoyando allá en mi pueblo, que a un individuo, les cuento, de los que aparecieron ahí, que tenía como de 25,000 quetzales, una multa. Vinieron los de la empresa eléctrica y le quitaron como 24,500 y le dejaron 500 y le dijeron que tenía que por esta vez, oigan bien, que por esta vez no lo iban a acusar penalmente porque tenían unas fotografías en donde él ilegalmente tenía una conexión. Un diablo. Un diablito, les dicen esas conexiones. Pero imagínense todo lo que le habían impuesto. Y escuchen lo que les dije. Les dije a los de la empresa que sí tenían razón en eso de las conexiones ilegales. No debían existir, pero realmente ¿cuánto le estaban ellos quitando a la población con esas tarifas altas y con esos cobros injustificados? Porque en ese caso sí le tomaron una fotografía de unos diablitos,
pero habían personas, habían usuarios que tenían unas cantidades exageradas y que ellos no tenían los diablitos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién estaba defraudando en su patrimonio más? ¿La empresa o esos pocos usuarios? La empresa. La empresa, porque esos son miles de usuarios. Miles de usuarios. Al final le dijeron a ese señor que no lo iban a ir a denunciar. Pero porque se les habló, pues, en ese sentido. Si no, capaz que ni lo denuncian y le cobran esa cantidad que les digo. Bueno, sigamos. Siga, por favor. Así, una norma como el artículo 452, que sanciona el cobro indebido y establece que el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes físicos o quien los cobrare será sancionado con dos. En realidad, debes leer. ¿Cómo? Son ficticios. Ah, gracias. ¿Qué quiere decir? Que no están facultados para extender recibos, pero que cobran. Eso es como en los juzgados hacían antes. Oigan bien. En la policía incluso. Deje aquí la multa. Aquí la vamos a llevar al juzgado de paz. Al menos ahí, si hacían algún documento o algo, el recibo, ¿no? Ficticio. Eso es como en una ocasión en Huehuetenango, tomaron como rehenes a 11 personas y me tocó que mediar, porque eran personas que iban de un municipio a otro a cortar madera ilegalmente. Y como allá las propiedades son comunales, ¿qué quiere decir? Que las propiedades están a nombre del municipio. Nada que tu escritura con tu finca, folio y libro de forma individual. Nada. La gente sí está viviendo, tiene su casa, sus construcciones, pero legalmente las propiedades siguen a nombre del municipio. Entonces, ¿qué pasó? Tomaron a unos rehenes y entonces, mediando sobre el asunto, primero fueron con el alcalde municipal, no pudo resolver, y cuando no pudo resolver ya estaba afligido porque estaban quemando las motosierras y un gran relajo, que los iban a quemar. Entonces fueron al juzgado. Y ahí lo que me plantearon era de que ellos querían que los vecinos de ese otro municipio les pagaran una multa. Yo les dije, miren, yo solo voy a mediar en cuanto a la integridad. Ahora, en cuanto a la multa, a mí lo que me interesa es que no le vayan a hacer daño a ninguna de las personas. Ustedes se comprometan a no hacerles daño. Y al final accedieron. Cuando ya accedieron, vinieron y fueron. Me dijeron, mira, pero ellos van a pagar una multa. Y entonces les hago esa pregunta. Y miren, esa multa, ¿ustedes les van a extender algún recibo? Les digo yo, y les digo, ¿qué me respondieron? De eso ya no tenés nada que ver vos. Ya nos comprometimos que no les vamos a hacer nada. Entonces, ¿saben qué? Les dije, háganme un favor. Mi jornada laboral es hasta las 3:30. Ya tenemos como 5 horas de estar aquí. Entonces, háganme un favor, como ustedes les van a imponer una multa, yo tengo que cerrar el juzgado. Y me dijeron que estaba bien, se salieron del juzgado. Dicen que como a las 11 de la noche
llegó un vecino y dijo, ¿saben qué? Como yo conozco a fulano de tal, yo voy a prestar el dinero. Dio 25,000 quetzales, los prestó a otro. Y dejaron ir 5. Ya de madrugada, ¿verdad? Ah, pero por haber prestado, le pegaron. Le pegaron. Porque ¿por qué estaba prestando dinero? Para sacar a un vecino de otro municipio. Total que ya de madrugada completaron los otros 25 y los dejaron ir. Después me los encontraba en las calles, bien ebrios. Licenciado, me decía, ¿no querés un tu trago? ¿No querés una tu agüita? ¿Por qué? Porque esos 50,000 quetzales que supuestamente eran para reforestar, se lo repartieron entre los líderes, entre los que tenían el control de los demás líderes. Entonces, por eso es que les cuento esta anécdota de los recibos. Esos no excedieron recibos, obviamente, porque los recibos los iban a comprometer. Entonces, me recordé de eso porque mencionan esto de los recibos. El funcionario, empleado público, ni eran funcionarios ellos, pero se la llevaban de líderes comunitarios, que autorice recibos o comprobantes ficticios o quien los cobrare será sancionado con, y obviamente ahí debe tener la multa, la pena, perdón. Vamos, sigamos, Jacqueline. En realidad debe leerse lógicamente de la siguiente manera. Todos los funcionarios o empleados públicos tienen prohibido autorizar recibos o comprobantes ficticios. Todas las personas en general tienen prohibido cobrar recibos o comprobantes ficticios extendidos por funcionarios o empleados públicos. Pausa. ¿Qué sucede? Que a veces la prohibición no está establecida de una forma expresa. Nosotros tenemos que identificar cuál es esa prohibición o cuál es ese derecho que está contenido en la norma. ¿Estamos? ¿Vieron cómo está redactada la norma? ¿Y vieron cómo le cambió el sentido de cómo debería estar redactada? Así es como les hago a veces las preguntas. De repente no están igual que en el folleto, pero en esencia les estoy preguntando lo que está en el folleto. ¿Qué tienen que ustedes hacer? Identificar y comprender lo que se les está preguntando. Ah, el licenciado nos complica todo. No. Yo sé que ustedes son entes capaces, inteligentes, intelectuales, académicos, futuros juristas y que tienen esa capacidad de análisis. Pregunto, ¿hay personas que no tengan esos atributos que mencioné? Implícitamente voy a presumir que no, ¿verdad? Y si no hablaron hoy, callen para siempre. Sigamos, Jacqueline. En resumen, puede decirse que la conducta jurídica desde el ángulo cualitativo puede clasificarse en... Tomen nota de eso porque ahí hay pregunta. Procederes jurídicamente, potestativos lícitos o permitidos, ordenados
procederes jurídicamente ilícitos o prohibidos. La norma desde el punto... Pausa. ¿Comprendieron eso? Procederes, dice. ¿Qué se refiere cuando uno procede? ¿Bajo el conocimiento de la ley? No. Que uno realiza actos. Que esos actos pueden ser lícitos o pueden ser ilícitos. ¿Qué pasa si usted realiza un acto ilícito? Hay consecuencias jurídicas, ¿sí? ¿Y qué pasa si usted realiza un acto lícito? No hay consecuencia jurídica. No. No hay consecuencia jurídica negativa. Puede ser una consecuencia jurídica positiva. Porque ahí se recuerdan que hay consecuencia jurídica positiva, consecuencia jurídica negativa. Eso está más adelantito. Eso ya lo vimos. Vamos ahora, Gabriela. B. La norma desde el punto de vista de la cantidad. Desde esta perspectiva lógica, las normas pueden ser divididas en genéricas y en normas individualizadas. Esta es la clasificación. Ahí estamos. Las normas genéricas equivalen a juicios universales, positivos o negativos según el caso, y son aquellas que obligan o facultan a todos los sujetos comprendidos dentro de la clase designada por el concepto, sujeto de la disposición normativa. Ejemplo. Sigo. Sí. Un ejemplo de ello lo constituyen la norma contenida en el artículo 138 del Código de Trabajo, que define el concepto trabajador campesino de la siguiente forma. Trabajador campesino. ¿Ese es un juicio universal? No. ¿Sí? Sí. Trabajador campesino en Italia, en Japón, en Francia. Ahí se recuerdan que los juicios devienen de los conceptos. Pregunto, ¿cuántos conceptos hay ahí? Dos. Dos conceptos. ¿Qué tipo de concepto es? ¿Simple o compuesto? Compuesto. 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 Trabajador campesino. Vale. Teniendo claro que es un concepto universal, vamos dirigidos a un juicio de carácter universal. Sigamos, Gabriela. Trabajador campesino son los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Pausa. Esos son los trabajadores campesinos. ¿Qué actividades realizan? Repítelo. Realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos... ¿Una empresa agrícola? Porque si no fueran otro tipo de trabajadores, siga. Habituales de esta, que lógicamente debe leerse, todos los funcionarios, jueces o abogados están obligados a considerar... No. Estamos en el mismo artículo. ¿Por qué se va para el otro?
Estamos hablando de los trabajadores campesinos. Ahí estamos haciendo énfasis. Gabriela. Sí. No sé. Volvemos. Trabajadores campesinos. Todos los trabajadores campesinos son los peones. ¿Ahí? ¿Sí? Son los peones, jornaleros, ganaderos y cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Ahí estamos. Ahí lleva implícito trabajos de ganadería y trabajos agrícolas. ¿Ya? Entonces, ese artículo contiene ¿qué tipo de juicios? Universales. Universales, ¿verdad? Bueno, ahora sí sigamos con lo demás. Que lógicamente debe leerse, dice. Vamos. Todos los funcionarios, jueces o abogados están obligados a considerar como trabajadores campesinos a todos los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Va. ¿Qué hicimos? Que si bien no está expresamente cómo lo debemos tomar los abogados o los funcionarios, debe entenderse. ¿Cómo debe entenderse? Gabriela, lea otra vez, por favor. Deben considerar a los trabajadores campesinos o a todos los peones, jornaleros, ganaderos obligados a considerar como trabajadores campesinos, cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadero los trabajos propios y habituales de esta. Va. Pero hay otra forma ahí. Léase la otra. Las normas individualizadas, en cambio, son todas aquellas reglas de derecho que obligan o facultan a miembros determinados de una clase. Aquí Ahí se saltó una parte. Que lógicamente debe leerse. Sí, ¿qué pasó ahí? No sé, Tranquila. ¿Cuál parte me salté? Mira, pues, tranquila, relájese. Usted tiene que tener autocontrol. Sí, pero me... Los funcionarios te saltaste, todos los funcionarios, jueces o abogados. Ahí está. Sí. Todos los funcionarios, jueces o abogados están obligados a considerar como trabajadores campesinos a todos los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadera a los trabajos propios y habituales de esta. Vale. Aparte que es un juicio universal, son normas genéricas. Porque ahí se recuerdan, ¿cuál es la clasificación que está ahí arriba? Normas genéricas y normas individualizadas. Pregunto, ¿de quién estamos hablando? De los trabajadores campesinos. De los trabajadores campesinos. Y si estamos hablando de los trabajadores campesinos, ¿a quiénes vamos a incluir en esa categoría? A los jornaleros, ganaderos, cuadrilleros, peones. Y que realicen actividades análogas y que trabajen en actividades ¿qué? Agrícolas o ganaderas. Y agrícolas. Como quien dice, ahí los metió dentro de un género.
Estos son trabajadores agrícolas, campesinos. ¿Qué nos vamos a imaginar nosotros cuando decimos trabajadores campesinos? A todos estos que mencionaron. Por eso es que es una norma genérica. Genérica. Todos los estudiantes son. Son, ¿qué? Que estoy emitiendo un juicio de carácter genérico. Todos los estudiantes de la sección G son bien inteligentes, voy a decir, ¿verdad? Y gordos. Claro. Y hermosos, van a decir, inteligentes, intelectuales, académicos, esforzados, perseverantes, tenaces, y etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De quién hablé? De ganar lógica jurídica. ¿De quién hablé? ¿En forma genérica? Todos los estudiantes de la sección Todos los estudiantes de la sección G. G. Yo no dije fulano, sutano, mengano. Fue de una forma genérica. Vamos, pues. Pero como aquí estaba la clasificación, miren. ¿Ya la vieron? Sí, Vale. Aquí dice los trabajadores campesinos. Y como dice los trabajadores campesinos, todos debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de los trabajadores campesinos. Pero ahora nos toca, ¿qué? Las normas individualizadas. Las normas individualizadas. ¿Quién habló? Eric. Luis Fernando. Continúe. Gracias, Gabriela. Relájese. Buenas noches, licenciados, compañeros. Bienvenido. Las normas individualizadas. En cambio, por favor. Pone tu cámara, hermano. ¿La tengo activa? No sé si me lo logran ver. Mira. Ahí se mira. Bueno, chico. Muy bien. Las normas individualizadas, en cambio, son todas aquellas reglas de derecho que obligan o facultan a miembros determinados de una clase. ¿Subrayen eso? ¿Facultan a quién? Miembros determinados de una clase. A miembros determinados de una clase. Allá eran miembros determinados. En el anterior ejemplo, en lo que estábamos viendo antes. No, era general. Era general. Ahí, aquí podemos decir Eric, Jacqueline, Wendy, Zenaida, Kevin, Gabriela, Daniel, Jacqueline. Por ser gente que participa y enciende en la cámara, los voy a considerar mucho. Entonces, ¿qué sucede? ¿Fue genérico? Determinados. Individualizado. Fue individualizado ese juicio. ¿Estamos? Seguí, por favor. Aquí se incluyen tanto las resoluciones de los tribunales, autos, sentencias, como las resoluciones de tipo administrativo. Los contratos entre personas particulares o entre personas jurídicas, colectivas, etc. Se considera que una sentencia... Pausa, porque les tengo que explicar. No te emociones. Pregunto, ¿el concepto contrato es genérico? ¿Es individual? No, el concepto contrato. Genérico es que ahí es donde van a saber la diferencia. ¿Es genérico o es individualizado?
Genérico. Genérico, porque no me estoy haciendo referencia a ninguno. Pero, por ejemplo, digo, el concepto, el contrato de compraventa, que por medio del cual Herbert González adquirió su casa, ¿es genérico o es individualizado? Genérico. Individualizado. ¿Ya? Por ejemplo, si hablo de la sentencia de un caso concreto, ¿es genérica o es individualizada? Individualizada. Ahora volvé a leer lo que leíste, Luis Fernando. Ahorita ya lo van a comprender bien. Aquí se incluyen tanto las resoluciones de los tribunales, autos, sentencias, como las resoluciones de tipo administrativo, los contratos entre personas particulares o entre personas jurídicas, colectivas, etc. ¿Lo comprendieron? Con el ejemplo que les di. Sí, licenciado. Por ejemplo, si hablamos de sentencias, genérico. Pero no individualizamos sentencia de qué caso, en contra de quién. Entonces, estamos hablando de algo genérico. Pero si ya nos enfocamos en algo, entonces estamos hablando estamos emitiendo un juicio individualizado. Qué sabrosa está mi limonada. Individualizado. Juicio genérico individualizado. Individualizada. Qué sabrosa es la limonada. Genérico. Genérica. Porque no estoy diciendo no estoy hablando de mi limonada, estoy hablando de algo genérico. Entonces ahí es como nos vamos dando cuenta cómo hay normas genéricas, hay juicios genéricos y hay juicios y normas individualizadas. Una resolución administrativa donde sancionan a Marvin Hernández. ¿De qué tipo de juicio queríamos hablar? Individualizado. Porque tiene nombre. Escritura de compraventa. Individualizada. Genérica. No tiene nombre todavía. Herbert se emocionó con su escritura. Ojalá la tenga. Primero Dios. Aunque sea con hipoteca, pero que la tenga a su favor. Vaya. Vaya. Vamos pues. Ahora voy a decir quién me va a apoyar. Alex Mayín. Óyanos. Bienvenido, Alex Mayín. Buenas noches, Alex. Se considera que una sentencia posee el carácter de norma individualizada por cuanto la misma siempre establece una conducta a seguir pro una determinada. Ahí es por una persona determinada. Va, ahí está la clave, miren, pausa. Por una persona determinada. ¿Qué más? Así, en una demanda laboral planteada por 3 cuadrilleros de una finca, en el supuesto que la parte patronal alegase que los mismos no poseían el carácter de trabajadores campesinos. ¿Pero a quién se está refiriendo? ¿Cómo lo individualiza? Trabajadores campesinos. Pero a 3 cuadrilleros. A 3 en especial, ¿verdad? Sí. Cuadrilleros, a 3 cuadrilleros de una finca. Va. De una finca. Esa finca ¿será que tiene nombre? ¿Está individualizada?
Está genérica porque no tiene nombre. La genérica no menciona nombre. Ah, pero se refiere. Dice de una finca, no dice de la finca. ¿Ya? De una finca. Obviamente debe tener dueño esa finca. No dice de las fincas. Entonces hay que ver cuándo se individualizan. Lo que tenemos que tener claro es si esto es genérico o es individualizado. Vamos. Una aplicación correcta al caso concreto por parte del juez de trabajo de la norma contenida en el artículo 138 mencionado obligaría al patrono a darle ese carácter, con lo cual se establecería también la procedencia de la demanda y la consiguiente indemnización. De la misma manera, de la misma manera, un contrato de arrendamiento supone siempre una serie de estipulaciones, pago de una determinada cantidad en concepto de renta, obligación del arrendatario de mantener el inmueble en las mismas condiciones en que le fuere entregado, obligación del arrendante de ¿obligación de quién? Del arrendante de hacerse cargo. Obviamente, si decimos del arrendante, se debe referir a alguien en particular, ¿verdad? Aunque no tenga nombre, ya se dieron cuenta. Pero dice del arrendante. ¿Sí? Obligación del arrendante de hacerse cargo de reparaciones mayores, del pago de agua o la luz eléctrica, etcétera, etcétera, que en realidad suponen normas de conducta individualizadas. Esto es que regulan las relaciones entre las dos partes contratantes, al extremo que, en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, se puede recurrir a un juez de lo civil a fin de que se le impongan sanciones o bien se obligue al cumplimiento forzoso. Cuadro de oposición. El cuadro opositorio de la lógica formal clásica se puede aplicar también el campo jurídico, solo que en este caso los juicios universales afirmativos y negativos se traducen en normas genéricas permisivas. Subrayen eso es clave. En normas genéricas permisivas o prohibitivas, mientras que los juicios particulares positivos o negativos se expresan como normas individualizadas, permisivas. Subrayen eso. Normas individualizadas, permisivas o prohibitivas. También, por lo tanto, si la norma genérica positiva es válida, también lo será la norma individualizada de la misma cualidad, mientras que la norma prohibitiva de tipo genérico necesariamente es inválida y la norma individualiza prohibitiva será de dudosa validez, según el caso concreto y la prueba de las circunstancias. De la misma manera. Pausa. Dice, la norma prohibitiva de tipo genérico necesariamente es ¿qué? Inválida. ¿Por qué creen que es inválida? Si hablamos de una norma genérica. Porque no hay alguien específico. Porque no se refiere específicamente a alguien. Aquí todos son haraganes. Ese juicio es inválido. Es una norma genérica inválida. Sí, es inválida porque no todos lo son. Yo calculo que, es más, yo creo que aquí no hay haraganes.
Va. ¿Y la otra que menciona? De la misma manera, ¿Y la norma prohibitiva individualizada? La norma individual prohibitiva será de dudosa ¿qué? Validez. De dudosa validez. ¿Será de dudosa validez? Analicemos. ¿Validez o invalidez? Aquí hay un estudiante que es bien pilas. ¿Ustedes saben quién es? Yo. Por supuesto que yo. No, porque ahí dice dudosa validez. Se equivocó de clase, Nix. Estamos. Puede ser, o sea que sí hay, pero ¿dónde está? Esa es la ¿Qué duda. pasa si digo aquí el estudiante más pilas es Nilsa Lima? Porque sí, pero ahí se está riendo su Heidi, dígale que por qué se ríe, sí es cierto. Ya, enciende la cámara, su Heidi me lleva a su casa, no creo que vaya a Petén. Ah, no, ya llegué, pero no ando bien. Nilsa. Mándale. ¿Está individualizada? Sí. Ojo, tenemos que tener muy bien las antenitas si son individualizadas, no individualizadas, si son válidas, si son, ¿qué dijimos? Que era lo que nos interesaba en la lógica jurídica. Inválidas. No nos interesa si es la validez o invalidez. Solo si son válidas o inválidas. ¿Estamos? Seguimos. Bien. De la misma manera, la norma... ¿Perdón? ¿Según qué dice aquí? Según el caso concreto y la prueba de las circunstancias. Pausa. Así es como califico a mis estudiantes, ¿me? Según el caso concreto. No le voy a poner la nota de Luis Fernando, se la voy a colocar a Jacqueline, ¿verdad? ¿Será que yo los tengo que individualizar? Sí. Sí, licenciado. ¿Será que les tengo que poner 0 a todos? No, licenciado. No. A nadie. No. ¿Será que les tengo que poner 100 a todos? Sí. Sí, licenciado. Sí. Ahí sí no tampoco, ¿verdad? Ahí sí no tampoco. Por favor. Ahí sí es genérica. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo son con su razonamiento? Son convenencieros. Unos me van a decir, miren, sí, licenciado. Ah, pero los que estudian van a decir, no puedo sacar la misma nota un Aragán que la que yo saqué, que me esforcé. Yo con un 99 me conformo, ¿sí? ¿Estamos? Yo con Ojo con la nota individualizada. Bueno, sigamos. De la misma manera, la norma genérica prohibitiva válida implica la invalidez de la opuesta. La validez de la subalterna. Si hay dos normas enfrentadas, ¿qué va a pasar? Ahí enfrente dos. Debemos determinar si hay dos juicios enfrentados entre sí, si hay más de dos juicios enfrentados entre sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar la válida. Analizar cuál es válida y cuáles son inválidas.
¿Qué estamos haciendo, pues? Análisis. Y en el análisis debemos que hay un principio de tercero excluido, hay un principio de razón suficiente, hay un principio de identidad, hay un principio de no contradicción. ¿O será que olvidamos los principios? Eso ya lo vimos y no lo tomamos en cuenta. Jamás. Pregunto, ¿vieron el video que les compartí? Sí, Lick. Y cuando lo vieron y lo escucharon, ¿se dieron cuenta que ya hemos tocado temas relacionados con eso? Sí, Lick. Que no hubiera sido lo mismo verlo y escucharlo si no hubieran estudiado este curso. ¿Qué hubieran pensado? Si no hubieran recibido ni una clase de esto. ¿Qué saber de qué Era estaba inválido. hablando? ¿Qué saber de qué estaba hablando ese individuo? Pero ahora sí ya saben. Pero ahí se recuerdan que el análisis debe ser profundo. Y todos los problemas tienen su grado de dificultad. Hay unos que el grado de dificultad es menor y otro es bastante complejo. Como quien dice, hay unos donde no vamos a sudar la camisola. Y otros, ¡ay Dios! ¿Quiere usted buen músculo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ejercicio. Ejercitar. ¿Quiere tener usted capacidad de análisis? ¿Qué tiene que hacer? Ejercicio mental. Analizar. Tienen que poner grados de dificultad a su mente. Si no, qué aburrido sería esto. Este mundo sería aburrido si no hubieran dificultades. Sería muy plano. Seríamos como los animalitos, nacen, crecen, se reproducen ¿y qué? Mueren. Mueren. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los pobrecitos no tienen la oportunidad de estudiar. Salvo aquellos caninos, ¿verdad? Que les enseñan a no morder el periódico. Ella es una canción de protesta relacionada con eso. Vamos pues. La validez de la subalterna y el carácter dudoso de la validez de la subalterna y el carácter dudoso de la contradictoria individualizada positiva. ¿Por qué dice individualizada positiva? Porque también hay individualizada negativa. Negativa. Si la moneda tiene dos caras, la vida tiene dos caras. Es más, se habla de la gloria y se habla del infierno. Y si nos hablaran solo de la gloria, ¿el infierno no existe? No ¿Y si puede nos hablaran solo del infierno? ¿Ya? Es por ejemplo cuando les decía vista privada, les digo, en derecho procesal administrativo. Vista pública. Y nunca mencionan una vista privada. Pero la vista pública se evacúa compareciendo ante el tribunal y presentando los argumentos de una forma verbal. ¿Y cómo sería la vista privada? Presentando los argumentos de forma escrita. Pero en la ley no se menciona la vista privada. Solo se menciona la vista pública. Y como solo se menciona la vista pública, no existe la vista privada. Miren qué falta de análisis, no existe la vista privada. Ahí se recuerda que si algo no está de forma expresa, entonces tenemos que
buscar si no está de forma implícita. Implícita. Ustedes tienen que ser críticos. Aquel hoy no me llamó. Aquella vino tarde, tal día y no acostumbra a venir tarde. Ojalá que no esté creando monstruos, ¿oyeron? Ni tóxicos. Muy tarde, muy tarde. Ahora ya, Lick. Capacidad de análisis. ¿Ya? Y la pobre, ¿qué pasó? Venía en un Uber y se le pinchó la llanta al Uber. Y el pobre Uber no traía llanta de repuesto. Y tardó que le llevara la llanta de repuesto. Y volvió a pinchar otra vez. Y todas esas son mentiras. ¿Ya? Ojalá que la llanta de repuesto, ¿verdad? ¿Ya? Ahí sí les gusta, ¿verdad? Se emociona. Bueno, vamos pues. Norma desde el punto de vista de ¿qué? De la relación. Así como las personas tienen relaciones afectivas, amorosas y las que ustedes ya saben, también las normas jurídicas tienen relaciones. Hay relaciones horizontales, hay relaciones verticales, ascendentes, descendentes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Hay normas jurídicas, hay juicios jurídicos que tienen relaciones. ¿Estamos? Y aquí vamos a encontrar. Jacqueline, apóyame, por favor. Jacqueline. Ya son las 7, Lick. Ya son las 7, licenciado. Tenemos que entrar a otro curso, perdone. Ah, sí, es cierto. Ya me había emocionado. Mucho gusto, Nilsa. Ahí estamos.